Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al museo. Vamos a empezar. Hoy tenemos una actividad como muy especial. No se trata de una conferencia, no de una clase, es una masterclass que José Manuel Ballester, artista, fotógrafo, creador, pues con tranquilidad, con naturalidad y con esta tarde por delante, nos va a ofrecer, nos va a regalar. Él acaba de realizar la exposición 10 años, 10 imágenes, el Museo Arqueológico Nacional, que seguro que algunos de vosotros la habéis disfrutado, ¿no? de estas maravillosas imágenes que nos acompañaron desde el mes de abril hasta ayer, que de hecho todavía seguimos con el proceso de desmontaje de algunas de estas imágenes en las áreas públicas e internas del museo. Estamos este año, como sabéis, celebrando el 10º aniversario de la reforma del Museo Arqueológico Nacional, con una programación muy especial, y esta instalación de estas 10 imágenes de José Manuel Ballester que nos han acompañado a lo largo de este año, pues era muy importante que estuvieran en el museo, ¿no? Que participara en esa celebración, porque José Manuel, bueno, tiene un vínculo, bromeamos diciendo que es parte del equipo del museo, pero es cierto que se nota el afecto y el vínculo y el cariño que tiene por esta institución. Él, como sabéis, es fotógrafo, artista de amplísima trayectoria nacional e internacional, Premio Nacional de Fotografía de 2010, y desde 2009 ya establece ese vínculo con el Museo Arqueológico Nacional, cuando por aquel entonces comenzaron las obras de remodelación de este edificio. Y después, año tras año, desde entonces, desde 2009, pues ha seguido todo ese proceso de renovación arquitectónica y museográfica de la institución. Ya en 2011 estábamos en pleno proceso de obras en el edificio. Bueno, pues justo ahí, con el arranque de la renovación de la museografía y los equipamientos del museo, montó la muestra fotográfica Reflejos en 2011, donde ofreció su particular visión, su particular mirada sobre ese proceso de reforma integral del museo. Luego seguro que nos va a hablar de ello, ¿no? Esas imágenes que veíamos de las salas vacías en plena remodelación, con las colecciones protegidas y con la obra en marcha. La verdad es que eran como imágenes, no sé si tuvisteis oportunidad de ver alguna de ellas, hoy las vamos a ver, muy impresionantes, ¿no? Estuvo fotografiando ese proceso hasta 2014, que es cuando se reabre el museo después de la reforma, y pues 10 años después, en 2024, preparó este proyecto, 10 años, 10 imágenes, como digo, para esa celebración de la reforma del edificio, fotografiando pues, desde la galería de instalaciones en la planta -2 hasta las cubiertas del edificio, pasando por las salas de permanente y los espacios internos del museo. También nos gustaba mucho esa idea de fotografiar más allá de la colección de la exposición permanente, el trabajo del equipo, las visitas de los grupos infantiles a la exposición, y también salir de la sala de exposición temporal para ofrecer ese regalo, ¿no? Esas imágenes desde la calle, desde la propia verja histórica del edificio, pasando por el área de acogida de público, hasta los corazones, ¿no? de la exposición en ambos patios, el norte y el sur, el ibérico y el romano. Entonces, bueno, a modo de regalo también para el visitante del museo y paseantes, ¿no? Por el centro de la ciudad. Las imágenes, seguro que habéis tenido oportunidad de verlas, pues muestran un poco esa fascinación del artista de José Manuel Ballester pues por la historia, por la arqueología, ¿no? También con un punto onírico, esa visión onírica de las colecciones, ¿no? Su mirada también sobre la propia institución museo como un espacio de encuentro con públicos distintos, de distintas edades. La verdad es que yo lo he dicho muchas veces, un homenaje, ¿no? y un regalo al museo en ese 10º cumpleaños después de su transformación. Dos pinceladas sobre su dilatadísima biografía. Él es pintor y fotógrafo, se licenció en Bellas Artes en el año 84 por la Universidad Complutense de Madrid. Tienes muchos premios, José Manuel.
verdaderamente el Nacional de Grabado en el 99, Premio Goya de Pintura Villa de Madrid y posteriormente en 2008 Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid, Premio Nacional de Fotografía en el 2010, Premio a la Trayectoria 2023 de la Fundación Enaire. En fin, su carrera artística comienza con la pintura y especialmente por ese estudio de las escuelas italiana y flamenca del siglo XV al XVIII. Después, a partir del 90, empieza a conjugar la pintura con la fotografía, y de sus más de 25 años de exposiciones, pues destacar desde Lugares de Paso en Valencia, allá por 2003, la de Setting Out en Nueva York, también en 2003, en fin, Habitación 523 en el Museo Reina Sofía en el año 2005, Los Espacios Ocultos en Roma, en la Academia de España, en Tabacalera, Los Bosques de Luz, donde presentó algunas de las imágenes de la reforma del Museo Arqueológico Nacional en 2013, en fin, Museos en Blanco de la Galería Ivory Press en 2015, Bilbao en el Guggenheim en 2020, Espacios Ocultos en Moscú, en fin, además de manera colectiva pues ha expuesto en numerosas ocasiones en Arco, en Art Chicago, en Art Forum Berlín, en Paris Photo, en Miami, en Nueva York, en Dallas. En fin, sería como bastante interminable citar toda la lista de espacios nacionales e internacionales donde él ha expuesto individual o colectivamente. Y recientemente, porque también nos lo ha ido contando en este proceso, ¿no?, en 2024, de trabajo en el MAN, una mirada poliédrica, Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, en Las Palmas, de Arboris Perennis en Santander, en las naves de Gamazo, y Espacios Ocultos en el Museo Suzhou de China. La verdad es que, como decía, en el Museo Arqueológico Nacional es ya casi parte del equipo, porque ha sido un placer trabajar con él a lo largo de, ya desde el año pasado, que empezamos a hablar del proyecto, desde el final del año pasado, y le damos las gracias por su tiempo, el tiempo que nos ha dedicado. Nos acaba de donar, además, una de sus maravillosas fotografías que vamos a colocar en nuestra planta cuarta de trabajo, con una de esas imágenes interiores de la etapa de la reforma. Así que seguro que hoy, escuchándolo y viendo sus imágenes y su trabajo, vamos a aprender muchísimo de su sensibilidad y de su particular mirada. Así que muchas gracias, José Manuel, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Bueno, para mí hoy es una tarde especial porque, como comentó Isabel al principio, la exposición de reflejos creo que ha sido una de las más especiales que he hecho a lo largo de mi vida, porque tuvo se dio la circunstancia de que era una exposición dentro del museo en proceso de obras. O sea, el museo se estaba remodelando, las obras estaban en plena ejecución y se decidió pues, presentar una exposición en esos recorridos de visitas de obra que se solían hacer. A veces es corriente en algunas obras pues, abrir al público para que vean, ¿no?, lo que pasa dentro de un edificio cuando se remodela, toda esa especie de tensión especial de campo de batalla que se genera en un espacio, como podéis ver en esta imagen. Y bueno, para mí fue una experiencia, sobre todo también no solamente era una exposición para ver el lugar, que tenías delante la obra y tenías las imágenes, digamos, en diálogo, sino también que los propios equipos de trabajo que estaban haciendo pudiesen contemplar lo que estaban haciendo, porque realmente una de mis constantes en este trabajo ha sido mostrar lo que no está abierto al público, ¿no? Lo que sucede en una institución como esta, en concreto el Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué pasó allí, ¿no? ¿Qué pasó en una remodelación en la que casi prácticamente, como podéis ver en esta imagen, ¿no?, o en esta otra, se hizo casi un vaciado total, ¿no? O sea, quedó casi prácticamente la fachada y poco más, ¿no? Y por dentro se transformó totalmente, ¿no? Entonces, mi misión o mi objetivo en este trabajo era documentar, plasmar todo lo que sucede,
¿no? Todo lo que sucede en ese proceso de transformación, de modernización de un espacio tan, digamos, tan especial y tan complejo y que tenía también un valor histórico que preservar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estáis viendo imágenes de mis primeras visitas. O sea, yo voy a plantear esta charla como una especie de paseo por el museo, de las múltiples sesiones en las que yo acudía para tomar fotografías y de las cuales pues hice una selección, hice mi viaje. Mi relación con el museo pues está de alguna forma plasmada en estas imágenes que van relatando año tras año, pues desde 2009 hasta prácticamente hasta el 2014 y luego ahora este último año también, el 2024, un museo en plena actividad, ¿no? Y en esa segunda fase, que es la que se ha mostrado ahora recientemente y la que todavía está en algunas dependencias del museo, también tenía intención de mostrar qué hay detrás, ¿no? Tú vas a un museo, ves las obras, ves un discurso, un proyecto museográfico, pero hay muchos aspectos detrás importantísimos. Hay muchos equipos de trabajo, conservadores. Es todo un mundo que de alguna forma puede pasar desapercibido si no estás. Y mi idea, de alguna forma, era cuando Isabel me invitó a celebrar esta celebración del 2024, el 10º aniversario, pues yo pensé que qué mejor que centrar la atención en el museo oculto, ¿no? Otra vez al otro lado de lo que son las salas de exposiciones, de lo que, digamos, el espectador va a contemplar habitualmente cuando entra en un museo y que hay, digamos, una serie de aspectos que son muy importantes y que no son visibles, que tienes que, de alguna forma, cuando llamas la atención es cuando pueden cobrar visibilidad y de alguna forma darse cuenta, ¿no? del esfuerzo que hay detrás, de cuánta gente lleva tantos años y dedican su vida y con, quizás con un aspecto muy vocacional. Yo creo que todo lo que está relacionado con el arte, si no tienes vocación, si no tienes una carga vocacional, no puedes navegar bien, ¿no? Porque exige mucho esfuerzo, exige mucha entrega y energía, constancia y sobre todo la cultura, pues que lamentablemente pues, yo creo que es muy importante, pero a veces no tiene los recursos que necesitaría para digamos, desarrollarse como en su plenitud, ¿no? Entonces se hacen milagros. Yo creo que, y yo he sido, vamos, y también por eso estoy agradecido y valoro mucho el que con los recursos que hay, pues hayamos podido hacer lo que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que soy un artista que está acostumbrado a trabajar en la sobriedad, no me gusta presupuestos caprichosos o empezar a pensar en, podría ponerme en plan faraónico y hacer, pero yo creo que hay que saber en qué contexto te mueves, cuáles son las circunstancias y a partir de ahí entregarte al máximo con lo que puedes, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que hemos hecho un esfuerzo y bueno, pues espero que bueno, a lo largo del viaje pues podamos contemplar que, bueno, que también he tenido el privilegio de poder trabajar y tener total libertad de acceder a estos lugares, de ser testigo de lo que pasaba durante todo el periodo de restauración, durante ahora, en esta última fase, todo el tener contacto con los equipos distintos que conforman el museo, los equipos de restauración, los conservadores, la dirección, o sea, toda la jerarquía, todo lo que es el conjunto de personas que hacen que este museo pues, pueda ofrecer esa programación tan interesante que ofrece y lo importante que es un museo de arqueología que de alguna forma tiene la responsabilidad de ilustrar y de hablar de nuestro pasado, ¿no? Y de alguna forma el ser humano, ¿por qué nos interesa el pasado, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber
quiénes eran nuestros antecesores, nuestros abuelos o qué pasaba en la prehistoria. O sea, hay un interés innato en la especie humana por saber de nuestro pasado, igual que también nos inquieta y nos interesa saber cómo va a ser el futuro, ¿no? De ahí todo ese arte dedicado a la ciencia ficción y a imaginar, ¿no? Y que permite que se llegue antes a la Luna a través del arte, ¿no? El primer hombre que fue a la Luna fue Julio Verne, cuando escribió su novela antes que los americanos, ¿no? O sea, que la imaginación va por delante y el arte tiene esos recursos que yo creo que podemos utilizarlos, ¿no? Y que nos permiten avanzar de otra manera, ¿no? Es una actividad que tiene que saber navegar entre lo racional y lo irracional, entre un pensamiento racional y todas las inquietudes y todos los enigmas y todo el contenido irracional que también forma parte de nuestra naturaleza. Y bueno, los artistas estamos ahí en medio y tenemos que saber de alguna forma cómo trabajar con esos recursos que de alguna forma tenemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues estáis viendo imágenes de estructuras. Por ejemplo, esta era la estructura antigua de la cubierta del museo, que ahora es una espléndida zona de lectura, una biblioteca, hay una parte que es biblioteca, son oficinas, despachos, muy luminosa. Yo creo que aquí el arquitecto Frade, que también tuve ocasión de conocer durante las obras de remodelación, pues tuve el acierto de aprovechar ese espacio y darle una función nueva, cuando en principio creo que no tenían ningún uso que yo sepa, era simplemente una doble cubierta y estaba vacío, ¿no? Entonces, aquí veis cómo casi prácticamente se levanta el edificio, queda suspendido en el aire, ¿no? O sea, son imágenes que en su momento pues a mí me parecían que eran muy espectaculares, muy significativas y que de alguna forma pues estaban contando lo que estaba pasando, ¿no? Que era una transformación profunda, casi integral, ¿no? de un museo bueno, que tenía que actualizarse, que tenía que entrar, ¿no? Y adaptarse a las circunstancias actuales, ¿no? De lo que la museografía hoy en día puede exigir, ¿no? Entonces, yo creo que fue un gran reto. Estas fotografías, pues bueno, yo creo que de alguna forma ilustran ese esfuerzo que se hizo. Normalmente los obreros no aparecen. Siempre me ha interesado las obras de lo que es la huella que se iba dejando en cada fase del proceso. No aparece la actividad. De alguna forma son muy silenciosas. Si podéis observar que parece que son los momentos en los que las grúas paran, los obreros se van a comer o se van hasta el día siguiente. Es ese momento en donde queda es suspensión el polvo de la actividad de un día frenético donde hay ruido, hay maquinarios constantemente funcionando. Es como un lugar con una tensión muy especial, ¿no? Y yo intentaba plasmar esos momentos, ¿no? Luego, pues, todos los cambios estructurales que se iban generando en salas que ahora mismo, por ejemplo, esta imagen me resulta difícil de identificar a qué sala corresponde actualmente, ¿no? O sea, se iba produciendo una metamorfosis constante, ¿no? Aquí entramos en el 2010, veis cuando os mostré en 2009 la estructura de la cubierta, cómo aquí ha sido transformada y aquí ya se empieza a concebir el espacio como un espacio útil, ¿no? Un espacio que recupera el museo para su actividad, ¿no? Diaria, donde la mayoría de estos espacios que quedan entre las cerchas pues ahora mismo actualmente son despachos y como os decía también, otra parte es donde está ubicada una biblioteca que yo creo que es un sitio también muy recomendable para concentrar y para lo que es una biblioteca, para estudiar y para entrar, digamos, en contacto con todo digamos, la información que puede tener el museo, ¿no? Aquí ya estaba tomando forma lo que es el patio. El patio tuvo, digamos, lo que es
La parte de la fachada interior pues recibió pocas, o sea, se mantuvo bastante, vamos, yo creo que aquí seguramente seguramente habría una operación de estética, ¿no? De limpieza superficial de lo que es la cubierta, las paredes de ladrillo y poco más. Aquí ya se está empezando a generar todos los espacios técnicos, ¿no? de infraestructuras necesarias para que un museo moderno pues, tiene que tener, ¿no? Esto creo que corresponde con lo que sería, ahora mismo creo que son los archivos de, no sé si de Grecia o de la parte, sí. Y bueno, a través de este viaje, pues vamos viendo cómo se van modificando los espacios y se van creando toda la dotación técnica que es necesaria para cada función, ¿no? Aquí, claro, hay una parte muy importante que no solamente es la parte expositiva, la parte abierta al público, los espacios, digamos, del museo, sino también la otra parte que es la parte de conservación, de restauración, de almacenaje, ¿no? Aquí, digamos, se almacenan y que es tan importante en un museo y que pasa tan desapercibido, ¿no? Entonces, sí quería llamar la atención y centrar mis fotos en estos lugares, que además en cómo se iban transformando y cómo llegaban hasta este punto, ¿no? Hasta el momento en el que estaba todo dispuesto para ser utilizado, ¿no? Y para que entrasen luego pues, los distintos departamentos. Aquí, por ejemplo, podéis ver ya planteada cómo iban a ser las salas expositivas, ¿no? Con ese falso techo que diseñó Frade para generar, ¿no? Estos espacios expositivos. Y aquí ya estamos ya en una fase en la que las obras empiezan a tener que ir instalándose en cada lugar, ¿no? Hay que buscar... Claro, todo esto es un proceso complicadísimo. La verdad es que no sé cuántas piezas tiene el museo en su colección, pero supongo que tiene un número bastante importante. Y 15.000, solamente 15.000 expuestas. Pues imaginaros lo que supone hacer una mudanza de 15.000 obras que no son obras cualquiera, que no es un mueble cualquiera, sino que hay que tratarlas con una exquisitez, con una delicadeza, hay que seguir un protocolo muy especial, tienen que ir muy bien custodiadas, muy bien embaladas, ¿no? Esta, por ejemplo, que es donde aparecen ya depositadas en el museo y listas para ir buscando cada una su posición, me recordaban a las obras que hizo Cristo, el artista que de alguna forma pues, jugaba con el misterio del envoltorio, ¿no? El misterio de cómo se insinúa, por ejemplo, esa figura que está postrada como en oración, ¿no? Y el misterio del empaquetamiento de ese traslúcido me parecía, vamos, me pareció muy interesante y hice varias fotos sobre esos momentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, iba tomando tomas de los espacios ya cuando estaban prácticamente, se había hecho el sol radiante. Veremos que ahí voy avanzando y a veces la obra va retrocediendo y es porque iba buscando, la obra se iba haciendo progresivamente en distintos espacios y unos iban más avanzados que otros. De repente, por ejemplo, bueno, aquí yo estoy en una fase prácticamente en la fase final, ¿no? De lo que es el acondicionamiento de los archivos y sin embargo, el 2011 aquí volvemos, esta foto parece que es anterior a las que hemos visto de las salas y sin embargo, pues se iba cometiendo por plantas y cada planta tenía su ritmo, ¿no? Y es curioso cómo en una reforma, en una obra, hay una constante avance y retroceso, ¿no? Hay un caos previo al nuevo orden. Y eso también me resultaba muy atractivo, ¿no? O estos momentos de luz en los que entraba la luz de la calle y generaba al atardecer, según la hora. Solía venir a distintas horas, a veces venía muy temprano, otras veces venía por la tarde, cuando, bueno, iba buscando también distintos momentos. Aquí, por ejemplo, estaban planteando el suelo radiante, ¿no? Aquí estaban ya colocando sobre el suelo de cemento, de hormigón, lo que es el suelo de madera, que es el que está actualmente. O sea que iba yo de alguna forma ilustrando y capturando todo el proceso
aquí estaba todas las paredes limpias y, digamos, listas para luego su posterior revoque y el acabado final. Pero el edificio desnudo pues también me resultaba muy, yo creo que tiene una grandeza, ¿no? Es una grandeza de una construcción decimonónica que tenía unas dimensiones y unas proporciones muy especiales. Yo creo que es un gran museo en su diseño. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, ya se está colocando la escalera, ¿no? Esa pieza que de alguna forma comunica e interactúa entre las distintas salas y que es tan importante, ¿no? A la hora de hacer los recorridos. O sea que yo intentaba contar, ¿no? Y de alguna forma también me imaginaba que se convertía el propio museo en otro yacimiento, ¿no? Parecía un yacimiento donde se estaba, digamos, trabajando casi como los albañiles se convertían casi en arqueólogos, ¿no? Porque estaban reconstruyendo el espacio con una delicadeza y con un nivel de calidad muy exigente. Yo creo que quizás los museos son los, dentro de las obras exige unos acabados y unos requisitos que están por encima de la media, ¿no? Y aquí yo creo que, vamos, yo fui testigo de con qué cuidado y con qué esmero y bueno, fueron bastantes años, ¿no? Fueron 4 o 5 años. O sea que fue una labor lenta. Aquí, por ejemplo, esta es la parte quizás que podríamos denominar más noble de lo que es el museo y más histórica, ¿no? Con esa lámpara holandesa ahí que de alguna forma, pues casi yo prácticamente, no sé si se llegó a mover, pero yo creo que se quedó, a mí me da la sensación, no recuerdo, pero siempre la vi colocada, iba pasando cosas en aquí estaban, por ejemplo, en este caso, puliendo los suelos, ¿no? Y había zonas inalterables por su característica, ¿no? Las zonas de mármol, las zonas nobles de la escalera principal, pues de alguna forma no se tocaron, ¿no? Prácticamente lo único que se hizo fue protegerlas, o sea, y sin embargo en otras zonas la transformación fue total, ¿no? Como por ejemplo todos estos espacios que van circundando lo que es el patio central, ¿no? Esta, por ejemplo, que es una de las zonas más nobles, ¿no? Que creo que, bueno, que algún día aquí había un problema técnico, ¿no? Que cómo se podía incorporar al espacio público, ¿no? Al visitante, abrir al visitante estos espacios, ¿no? Entonces, claro, si sigues un protocolo de visitas, de seguridad, tal, pues aquí había un problema técnico en cuanto a los accesos que hacía muy difícil y se determinó, pues de momento no abrirlo al museo, pero bueno, yo creo que en conversaciones que tengo con Isabel, la intención es algún día, o se está estudiando a ver cómo se resuelve ese problema, ¿no? Porque es una pena que este espacio no se pueda disfrutar, ¿no? Y que seguramente le daría también más grandeza al edificio, ¿no? En la visita del museo, pues, que es un poco lo que pasa con los museos anglosajones, ¿no? Que han sabido, quizás seguramente se han saltado el protocolo de seguridad de las rampas para minusválidos y tal, y han decidido que, bueno, son escaleras históricas, las han considerado como tal, y aquí, sin embargo, pues si mantenías un rigor de cómo mantener, ¿no? o cómo ser sensible a esas necesidades, pues se determinó no tocarlo, ¿no? A mí me parece que, vamos, que fue acertada que creo que es un criterio muy razonable, pero ahí está. Entonces, mi misión también era de alguna forma fotografiar esos espacios también, ¿no? Como habéis visto, y luego más adelante yo creo que irán apareciendo. Aquí ya se empieza a sanear, a terminar las paredes, el edificio empieza a reconstruirse, ¿no? Después de ese caos que hemos visto en las primeras imágenes, ahora aparece la reconstrucción, ¿no? Otra vez, estas son las plantas superiores que iban a otro ritmo. Aquí ya se ve claramente el suelo radiante, todo el sistema de... Esta es, como os decía, la escalera noble, ¿no? En la que
pues se hizo una intervención muy superficial. Realmente este andamio parece que se está... Y sin embargo yo creo que sirvió para proteger y para limpiar los mármoles y una labor como muy de estética, ¿no? Pero prácticamente yo creo que aquí se intervino muy poco, si es que se intervino. Y bueno, pues me parecía interesante también que apareciesen estos espacios como parte del museo, ¿no? Bueno, está repetido. También me interesaban los instantes, ¿no? Esta especie de homenaje a Edward Hopper, ¿no? Hopper tiene un cuadro que es parecidísimo a esta imagen, es un haz de luz que se refleja en una habitación, una de sus últimas obras. Y yo me encontré Hopper aquí en el arqueológico y esta es una de mis imágenes favoritas, aunque parezca que no ilustra o podría ser cualquier espacio, ¿no? Por esta imagen no puedes averiguar o puedes decir, estamos en el museo arqueológico, pero me pareció de una poesía y que tenía una intensidad y bueno, también centraba la mirada en esos momentos, ¿no? Mi intención no era ilustrar y documentar solamente y únicamente lo que estaba pasando allí, sino también en qué medida podía encontrar temas intrascendentes o de lugares que son muy difíciles de definir, que podían ser de cualquier otro lugar, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, pues empieza todo el proceso de instalación, ¿no? de obras que se van acomodando en sus espacios. Aquí me imagino yo a todos los equipos de conservadores con sus planos, correteando por aquí por los pasillos y viendo con una fecha dónde van las obras, tomando decisiones sobre la marcha, seguramente algunos cambios, porque estas obras luego las he visto yo en espacios que pensé que, vamos, que no tienen nada que ver con... Aquí parece que se van a colocar en estas paredes y luego aparecen a lo largo del proceso, aparecen en otro lugar totalmente distinto. O sea que todo ese proceso de tensión, de entusiasmo, de desgaste, de energía, ¿no? de tanta gente pues involucrada en este proceso de transformación, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me interesaba con ser testigo, vivir ese momento, esa tensión que se produce en toda obra, ¿no? Y esa oportunidad de crear un espacio nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, una forma de entender y de mostrar el arte, ¿no? Y bueno, cada época tiene su forma de relacionarse con la realidad, de entender la realidad. Y hoy en día, pues la museografía pues, también ha avanzado mucho, ha aprovechado los recursos técnicos y tecnológicos para aportarlos y para utilizarlos como instrumentos que nos permitan entender la historia de otra manera si acaso de una manera más completa, ¿no? Ahora veréis, no sé si aquí tengo imágenes de todo el despliegue tecnológico bueno, la tecnología va muy rápido, pero que en aquel momento fue ese pasillo que de alguna forma nos encontramos en la entrada del museo, ¿no? Nos saluda cuando llegamos al museo, donde hay miles de pantallas que están un poco cada una dando pinceladas de lo que nos vamos a encontrar luego, del paso del tiempo, de las civilizaciones, de todo lo que sucede en un museo. Pues intenté que de alguna forma que se quedase plasmado en estas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo va cogiendo forma la parte romana, ¿no? La parte de mosaicos, que es una de las partes más complejas, quizás, y muy atractiva. Creo que es una de las salas más atractivas de cara al público, ¿no? Y más compleja, porque, bueno, de alguna forma, decidir cuáles son, ¿no? Qué obras van en vertical, qué obras, cuando el mosaico, su naturaleza lógica es el suelo, ¿no? Y de alguna forma decidir cuáles tienen que presentarse como en un plano vertical, cuáles tienen que ir, digamos, recrear, ¿no? Esos espacios y con el rigor, ¿no? Histórico y con, veis, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es una de las piezas más grandes, esta sala, cuando estaban instalando, ¿no? Y reconstruyendo pues, toda la complejidad que hay aquí, ¿no? en esa operación, ¿no? Y esa especie casi, el restaurador que está aquí, ¿no? Como tantos otros, parece que está orando, está en un acto devocional, ¿no? Más que
sea, que me sorprendía esos momentos, ¿no? De respeto, ¿no? De saber que estás con la responsabilidad de que estás trabajando con un material. O sea, cómo de alguna forma mitificamos o damos valor a nuestro pasado, a aquellos restos, esos fragmentos de la historia que por circunstancias muchas veces aleatorias pues acaban sobreviviendo y acaban en nuestras manos, ¿no? La responsabilidad que un museo y que una cultura y que una civilización tiene con respecto a su pasado y a sus objetos, ¿no? Porque no son objetos que nos hablan y que nos pueden contar muchas historias. Por eso, en una de las obras que luego yo utilicé, la titulé Historias que contar, ¿no? Un museo como el arqueológico tiene muchas historias que contar. Hay muchas historias. De hecho, últimamente, pues, mis visitas por el museo, lo que hago es cojo un tema, pues un motivo, vegetales o animales o dioses, y me centro la atención en buscar esos temas. Y es maravilloso ver cómo el museo cambia. O sea, puedes ir al museo con miles de veces y, sin embargo, si vas cambiando la atención, centrando la mirada en un aspecto o en otro, el museo se transforma y los encuentros son increíbles, ¿no? Entonces, para mí, vamos, en este proceso de tomar fotografías en donde todo estaba revuelto, porque claro, la historia se tiene que contar con un orden, hay una responsabilidad pedagógica muy importante, educativa muy importante, de no solamente mostrar grandes obras de arte, sino de cómo instruir al público, ¿no? Al visitante, o cómo instruir la labor, como decía Isabel, muy importante de las visitas escolares, o sea, de la función pedagógica que tiene este museo y que yo creo que desarrolla los talleres. O sea, hay infinidad de temas que están vinculados al museo y que el museo tiene, digamos que de alguna forma, ofrecer. Y bueno, y yo creo que es un museo que está a la altura de que todos esos retos los está cumpliendo muy bien, ¿no? Entonces, para mí ha sido un privilegio trabajar y ser testigo de lo que iba pasando día a día, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vais viendo cómo las salas van tomando ya forma, ¿no? Las decisiones Fijaros, si os dais cuenta, esta foto es muy interesante porque los dos mosaicos verticales están sobredimensionados, o sea, no caben realmente en la sala, ¿no? Entonces tienes que decidir cómo resuelves ¿no? ¿Qué obras? Claro, hay 15.000 obras expuestas, ¿no? Como decía Isabel, pero hay otras tantas que acaban en el almacén, todo no se puede exponer, ¿no? Entonces, en este caso, pues estas dos piezas están colocadas de una forma al límite, ¿no? Pero al final yo creo que se resolvió muy bien, ¿no? El arco, digamos, la puerta es más ancha de lo que se ve, ¿no? Ha sido, digamos, de alguna forma invadida, pero mantiene, digamos, es mejor que estén expuestas que si no, ¿qué haces con estas obras, ¿no? Entonces, también la dificultad de lo que es la instalación, ¿no? El proceso museográfico curatorial de decidir las obras cómo tienen que estar colocadas, la iluminación, la relación con el espacio exterior, ¿no? Con estos ventanales que dan a la calle, la protección con respecto a la luz que tienen que recibir, o sea, que es todo un mundo de detalles que son muy interesantes y que hay que tomar en cuenta para que el museo acabe sacando lo mejor, ¿no? y aprovechando todos sus recursos al máximo, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, aquí la biblioteca, ya cómo empieza esas cerchas que vimos al principio, que tenía una función puramente de cubierta, ¿no? De doble cubierta, y aquí se convierte en una nueva función, ¿no? Entonces, cómo el edificio se transforma y adquiere, digamos, recupera o conquista espacios que en un principio pues, no tenían el uso inicial, era muy diferente al que han tomado ahora, ¿no?
Aquí está, digamos, en el periodo en el que se están colocando, se están instalando los libros. El museo está empezando a tener su forma definitiva, ¿no? Bueno, definitiva no, pero una forma en la que ya arranca, porque definitivo yo creo que nunca se acaba. Siempre hay transformaciones, hay siempre, sobre todo cuando tienes una programación, ¿no?, temporal en la que tienes que adaptar no sabéis, ¿no? Yo creo que es interesante también ver cómo se gesta una exposición, desde las reuniones que tiene que haber para las decisiones, los presupuestos, que todo cuadre, luego todo eso ejecutarlo, llevarlo a cabo y programarlo y lo que son luego las transformaciones que se producen en las salas permanentes, por ejemplo, ¿no? Pues a mí me parecía todo eso muy interesante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí que están montadas las piezas que van a ocupar su espacio en las dependencias del museo, pero están todavía protegidas del polvo porque todavía hay obra en el museo. O sea, se está, digamos, aquí, sin embargo, ya el museo ya... Fue un proceso muy laborioso también la instalación de las pantallas, lo que son las marquesinas, las vitrinas, unas vitrinas muy especiales que en aquel momento yo creo que era lo último en tecnología aplicada a este tipo de vitrinas, con LEDs y con un tipo de... una funcionalidad muy pensada para cada pieza, ¿no? Porque imaginaros que estas piezas no solamente se meten ahí y ya se quedan ahí para siempre. Tienen que estar pensados de forma que se pueda mover, que los cristales se puedan desplazar de forma lógica, racional, funcional y que las obras se puedan mover de un lado para otro cuando se requiera, ¿no? Con lo cual es de una sofisticación y de una complejidad que una vez que tú vas como visitante pues no aprecias, ¿no? Entonces, aquí yo intentaba pues eso, ver cómo iba tomando forma, ¿no? El museo iba adquiriendo su visión ya, digamos, como espacio abierto al público, funcionando ya total plenitud y luego, pues, por ejemplo, pues todo el diseño de los capiteles para albergar los fustes que iban a albergar la colección de capiteles. Aquí esto es una maqueta de la mezquita de Córdoba, si no recuerdo mal. O sea, con qué cuidado y todo iba encajando en un puzzle muy complejo, cada pieza iba encontrando su sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya la escalera, ¿no? Totalmente ya terminada. Aquí la librería y los despachos están ya prácticamente, yo creo que, no sé si estaban en uso, pero yo creo que ya estaban prácticamente a punto de estar en uso. La biblioteca, que es otra de la cercha, digamos, de las dos alas. Una ala es la que ocupa la biblioteca y el otro ala es esas fotos anteriores que hemos visto. Y aquí ya pues, me iba encontrando con obras que estaban ya a punto de ser colocadas, estaban ya en su sitio prácticamente, y unas estaban embaladas y otras estaban por desembalar, ¿no? Esta es otra de las salas de lectura de la biblioteca. La cubierta que se hizo el lucernario que alberga uno de los patios. Todo el sistema de cubiertas de protección para el tema que es muy importante, claro. La humedad, las goteras es un tema que yo creo que es una constante problemática, ¿no? En cualquier museo, el tema de las goteras, las lluvias, sobre todo en zonas acristaladas. Es un lujo tener estos lucernarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya es una foto que fue ya al final, ¿no? Al final, cuando ya estaba el museo a punto de entregarse la obra y todo, digamos, aquí una parte de, bueno, muchos miembros de los equipos que estuvieron implicados en aquel proyecto, ¿no? Y bueno, pues ese día estaba yo allí y ellos también y se surgió esta foto, ¿no? Que luego, pues con el tiempo, pues yo creo que va adquiriendo ¿no? un valor más emocional y bueno, se va transformando. También el paso del tiempo hace que las fotografías también tienen su proceso digamos, de lectura, ¿no?
Y el tiempo hace que a veces la lectura inicial se puede ir modificando también, adquiera otro, igual que pasa con el arte prehistórico o el arte, ¿no? Objetos que tuvieron una función, ¿no? Eran puramente funcionales como una moneda, como al cabo del tiempo esa moneda que no tenía un uso artístico, no tenía un valor artístico, se convierte en un objeto artístico, ¿no? Como el tiempo también hace que el espectador lea o que nos enfrentamos y hagamos lecturas diferentes, ¿no? Y bueno, pues con el arte visual pasa lo mismo también, ¿no? O sea, yo ahora veo estas imágenes después de 10 años y tengo sensaciones o me produce sensaciones que en aquel momento no tenía, ¿no? Es también otro de los aspectos también interesantes y mágicos del poder visual, ¿no? Del poder de la imagen, ¿no? Aquí ya estaba, por ejemplo, las salas de arte egipcio, ¿no? Estaban ya, digamos, también instalándose. Quizás sea una de las partes más densas y más complejas, ¿no? Del museo, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Visto desde fuera. Y bueno, pues ya va cogiendo esos espacios vacíos, desnudos que veíamos inicialmente, cómo se transforman y parecen lugares totalmente distintos. O sea, ahora mismo yo sería incapaz de buscar la relación de este espacio con aquellos espacios desnudos de las salas vaciadas, ¿no? En pleno proceso de transformación. Me resultaría muy difícil reconocerlo, ¿no? Tendría que hacer ahí una labor de investigación y de ver en los metadatos de la imagen, en las correspondencias, la orientación. O sea, eso indica la gran transformación que va sufriendo el propio edificio, ¿no? El propio museo, en su proceso de llegar a lo que es el final, ¿no? Aquí ya prácticamente el museo, yo creo que era 2014, aquí yo creo que se inauguró y ya pues están pues las piezas como listas, ¿no? Cada una ocupa su lugar y digamos que el museo ya se pone en marcha, se abre al público. Aquí, todo el proyecto también de ilustración, de las imágenes que se deciden, ¿no? Aquí esta especie de trampantojo para recrear, para ayudar al espectador a visualizar el contexto de estas piezas, ¿no? En qué lugares aparecieron. O sea, hay todo un esfuerzo de ayudar, o sea, el arte o la historia del arte no solamente hay un rigor científico de decir estas piezas, datarlas, a qué civilización pertenecen, en qué momento, qué uso tenían, sino también hay una parte imaginativa, ¿no? En la que, por ejemplo, esta imagen es muy significativa porque ayuda al espectador a situarse, ¿no? A recrear el lugar donde pues, estas piezas estuvieron inicialmente. Y hay una labor también muy creativa, o sea, que es una función, un potencial que también tiene el museo y que yo creo que lo supo aprovechar también, sobre todo centrado más en la parte de la prehistoria, ¿no? Aquí ya empiezan los patios ¿no? A coger también su dimensión final, ¿no? La elección del travertino, en armonía con los mármoles clásicos, ¿no? Con las piezas. O sea que todo el proceso de intentar contextualizar, de intentar mostrar, ¿no? Estos fragmentos de ese rompecabezas, ¿no? Incompleto, cómo de alguna forma recomponerlo, ¿no? O sea que es otro de los retos de un museo, ¿no? Estas tres cabezas de todos los que son tan espectaculares, ¿no? Los artesonados, o sea, cómo cada pieza iba buscando o iba encontrando su lugar, ¿no? Entonces aquí ya, pues, esta es la parte, digamos, más acabada del museo, donde prácticamente unos días previos a lo que fue la inauguración pertenecen a ese momento, ¿no? Claro, estas obras pues, han sido arrancadas de su contexto original, ¿no? Son obras religiosas que pertenecían a un altar, a una iglesia concreta, y sin embargo, en el momento en que han perdido su relación con el lugar original, pues tienen que reconstruir o encontrar su nuevo contexto, ¿no? O sea, volver a contextualizarse, ¿no? Entonces, también el negro, por ejemplo, ¿no? Que es
una fórmula que se ha utilizado últimamente en muchos museos. Por ejemplo, el Rijksmuseum utilizó el concepto de cuando una obra, digamos, ya no está en su contexto, pues el recurso de utilizar fondos oscuros son quizás los más apropiados para de alguna forma recuperar esas obras o mostrar que, bueno, que son fragmentos de otro contexto, de otro lugar, de otro ámbito que ya no existe o por lo que sea, pues se ha desmantelado, ¿no? Y entonces ha sido una fórmula que se ha utilizado mucho y que se utiliza en muchos museos a lo largo del... Vamos, yo he tenido ocasión de visitar muchos museos y es una fórmula que se utiliza muy a menudo, ¿no? Y aquí pues también yo creo que fue muy acertado, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de estas piezas medievales. Aquí entramos, a mí me parece una complejidad organizar todas estas composiciones, ¿no? Estos mosaicos de piezas y que cada una tenga su lugar y de alguna forma que no compitan entre sí, sino que aporten y no acaben siendo, pues me pareció también interesante. Aquí ya empezamos a ver, bueno, estos son lugares de paso, lugares propios de lo que es un espacio museográfico, ¿no? Un edificio. Y bueno, pues con esta parte que os he mostrado es la parte hasta la inauguración 2014. Y aquí en esta segunda parte, pues comienza la celebración de los 10 años, ¿no? Entonces aquí se decidió elegir 10 imágenes, 10 años, y yo lo que he hecho, he traído imágenes que son bocetos, o sea, imágenes que han sido material de trabajo que he utilizado yo para llegar a las 10 imágenes finales que se seleccionaron para la exposición. Entonces, vais a ver también mi cara oculta, la parte al otro lado del artista, la parte que se queda dentro del estudio, la que se utiliza como material de trabajo, que luego tienes que sacrificar o que tienes que desperdiciar o que te ha servido como material de trabajo, pero que no tiene, digamos, o no ha llegado al rango de ser obra definitiva. Pero para mí también es importante, ¿no? Por ejemplo, esta serie que vamos a ver, estas imágenes, son los bocetos, los primeros trabajos que hice para desarrollar el telón, la obra grande que se titula Historias que contar, en la que yo intenté condensar la historia del arte, ¿no? O la historia de la cultura humana a través de distintas épocas, de distintos periodos históricos, de distintas civilizaciones, condensarlo todo y mostrarlo, ¿no? A través de las grandes piezas de la colección del museo, contar la historia pues, en una sola imagen, ¿no? Entonces, empecé a hacer este tipo de... Aquí voy seleccionando. También otro aspecto que decidimos es mostrar obras muy importantes, pero que no son las más emblemáticas o las más significativas. La Dama de Elche, o sea, intentar esas dejarlas aparte, porque, bueno, no necesitan, digamos, centrar la atención sobre ellas, y si hay otras que seguramente cuando centramos la atención, como por ejemplo estas 3 piezas, descubres que son tan interesantes y tan valiosas y que, aunque no gocen de ese privilegio de estar entre, ¿no? Pasa con los grandes museos, ¿no? El Museo del Prado tiene Las Meninas, pero luego tienes a Fra Angelico, La Anunciación, que es una obra maravillosa y que está 2 salas más adelante, y sin embargo, pues la gente se obsesiona ¿no? Aquí se trataba de descubrir o de llamar la atención piezas muy importantes y que no son tan populares, pero que sí se merecen la atención, ¿no? Y yo aquí iba jugando con unos fondos de motivos celtas, este dios árbol que veis aquí a la izquierda, ¿no? En el fondo, iba buscando fondos de temas vegetales, de dioses, de motivos que me resultaban muy atractivos, con piezas más importantes, ¿no? En esculturas, y fui creando este tipo de repertorio, ¿no? Para llegar a esta imagen. Claro,
si os dais cuenta, todo ese material estaba dispuesto en horizontal, pero cuando en un momento dado había que decidir dónde se expone esta obra, ¿no? Decidimos que un espacio interesante sería aprovechar uno de los patios y teníamos ahí una verticalidad que nos permitía hacer una imagen de 10 metros, ¿no? 8 metros, y entonces todo este diseño lo adapté a este formato, ¿no? Entonces ahí empecé a jugar. Me parecía también muy interesante jugar con la verticalidad en cuanto a las capas de la historia, ¿no? Y ir del fondo hacia, de lo más antiguo hacia lo más, o sea, generar unas jerarquías que correspondiesen lo más posible con los tiempos, ¿no? De la historia. Entonces Egipto, y luego cómo iban, ¿no? Las culturas más antiguas, la prehistoria que está por aquí, no se ve a lo mejor en la imagen, en la parte central hay unas piedras talladas que son de las más antiguas, que están, ¿no? Conformando el fondo, el telón de fondo, y sobre eso se van acumulando capas de imágenes que van aflorando hasta llegar al primer plano, ¿no? Todo esto está sobre un suelo, o sea, hice una ficción, ¿no? Una fantasía de el suelo es un mosaico romano, las paredes se convierten, son telares, o sea, lo que parecen telares son objetos o muebles egipcios o ánforas de celtas, o sea, iba creando como una especie de capas, ¿no? Y luego pues empecé a centrar la atención en ciertas piezas, ¿no? De la colección, por ejemplo, el arte púnico, el arte clásico, el arte funerario. Y todo este material es con el que yo, digamos, trabajé para decidir las 10 imágenes finales que conformarían la exposición, ¿no? Pero es un material que, bueno, porque este artesonado, de hecho, era uno de los candidatos a aparecer en el exterior del museo, ¿no? En esa idea, la verdad es que dos de las exposiciones más menos ortodoxas que he hecho las dos han sido aquí en el museo. Una es una exposición abierta al público en las vallas del museo y una exposición dentro de una obra del museo, o sea, de un museo en obras. O sea, que digamos, en dos ocasiones he realizado un proyecto expositivo que no es lo habitual, ¿no? Entonces, también, y sobre todo, cuando hice, porque utilizar el vallado lo utilizamos en las dos ocasiones. En el 2014 se hicieron una serie de imágenes también para presentar al exterior, para invitar al público a mostrar el museo ¿no? desde lo que es el recinto del exterior. Y uno de los temores que yo tenía es cómo respondería el público, ¿no? El vandalismo, si soportarían las imágenes. Yo contaba con el con un grafito, ¿no? Que iban a ser grafiteados, que iban a ser de alguna forma agredidos, ¿no? Porque, bueno, están en la vía pública y fueron muchos meses. Ahora no sé cuántos meses ha estado, ¿no? 7 meses, la otra vez igual. Y sin embargo, lo sorprendente es que no ha habido ningún tipo o sea, ha habido un respeto total, con lo cual, pues para mí ha sido también una sorpresa agradable, ¿no? De ver cómo también hay un civismo, ¿no? Y de alguna forma se ha respetado ese espacio, ¿no? de museo, ese espacio de templo, de cultura, pues de alguna forma es respetado también por el público, ¿no? En general, o por la ciudadanía. Y bueno, pues para mí también fue una grata sorpresa, ¿no? Aquí estas piezas, por ejemplo, aparecen luego en el telón, aparecen insinuadas y representadas a lo largo de la imagen. Y bueno, pues aquí en esta ocasión veis que 14 años o 10 años después es prácticamente, o sea, una imagen que corresponde, que podía ser de las que hice cuando se estaba inaugurando, ¿no? O sea, como, digamos, el mantenimiento, en los 10 años, pues parece que el museo está como el primer día, ¿no? O sea, yo creo que eso también demuestra que
que la obra, pues yo creo que cumplió con las funciones para lo que estaba destinado y que el museo está totalmente en un proceso de plenitud, ¿no? Hombre, 10 años es poco tiempo, pero en 10 años las cosas que no están bien concebidas envejecen muy rápido y digamos que de alguna forma afloran, ¿no? Y yo creo que, aquí, por ejemplo, el taller de restauración, uno de los espacios más interesantes del museo también, sobre todo para el público, ¿no? Que no conoce lo que pasa aquí. Este es, digamos, el lugar donde más desafíos, más responsabilidad existe, ¿no? Que es la de recuperar obras dañadas, darles una nueva vida, conservarlas. O sea, todo el equipo de personas que están aquí detrás con ese afán de que las obras pues perduren en el tiempo, ¿no? Y bueno, es un taller, que además sorprende porque no es grande, no es de unas dimensiones, o sea, es un taller que está muy bien dotado, pero no es un taller que pueda albergar muchas obras, ¿no? O sea, que los recursos están utilizados al máximo de lo que son la dimensión y la escala del edificio, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, esto fue el resultado de una visita que hice, no sé si fueron 1 o 2 visitas que hice a los talleres. Entonces, centraba la mirada, pues eso, en estos espacios donde hay un montón de gente trabajando y poner en valor pues toda esa labor que hay detrás, ¿no? Esta foto, por ejemplo, pues también de alguna forma es un homenaje a todos los que trabajáis aquí en el museo y bueno, pues fue también una ocasión en la que se pudo hacer y para mí pues fue importante hacerla, ¿no? Y bueno, aunque no suelo hacer representar personajes, pero cuando lo hago, digamos, a fondo, ¿no? Y para mí fue un privilegio hacer esta foto también. Hicimos otra en el interior y bueno, quería acabar con un poema que yo espero saber ponerlo en marcha. No sé si esto, a ver cómo lo puedo activar. Sí, ahora. Es un poema de un escritor latinoamericano que yo no conocía y que descubrí a raíz de un proyecto que hice en el Jardín Botánico dedicado al árbol. Entonces, la idea es cómo un árbol cuenta lo que es la historia de la arqueología y lo que es, o sea, cuenta muy bien el contexto de lo que es. Entonces, quería acabar con este poema, que espero que suene bien. A ver qué tal suena. Si es que suena. Ay, pero espera. A ver cómo lo puedo hacer. A ver. Es que, un segundo. El volumen. Es que como el ordenador no es mío, a ver, un segundo. Ese será el volumen, ¿no? A ver. Esperar, que ahora. Un segundo. A ver, que se me ha quedado bloqueado. Pero, a ver, no sé ir al final. A ver cómo se iba al final aquí. ¿Dónde está? Ah, bueno, espera, sí. La última está aquí. Y aquí. Y a ver si ahora... No, el volumen. No tenemos audio aquí, te lo tengo que poner desde arriba, ¿vale? Ah, ¿lo puedes poner? Sí, vale, pues entonces, sí, lo espero. Sí, mientras... Además es un poema que lamentablemente pues, responde muy bien a los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cómo las batallas y las guerras destruyen, ¿no? Y pueden acabar destruyendo civilizaciones y haciendo grandes transformaciones, ¿no? La parte más siniestra y dramática de la especie humana, ¿no? Y bueno, pues me parecía oportuno, yo creo que ilustra muy bien, a mí me parece para mí fue
un encuentro muy significativo y que ilustra muy bien lo que es el mundo del paso del tiempo, ¿no? Como pues, estamos aquí es un lugar de paso, ¿no? En nuestra vida, o sea, nuestro paso por el lugar que habitamos y lo efímero que es todo, ¿no? Y sin embargo un árbol, pues que cuente ¿no? Que se ponga en palabras de un árbol, que, o sea, me pareció muy interesante y quería acabar con este. La voz es de Pedro Azara, un amigo que ha trabajado mucho, es arquitecto y que ha trabajado mucho sobre temas de mitología, ha hecho grandes exposiciones, hizo una hace muchos años que se llamaba Las Casas del Alma, en Barcelona. Luego ha trabajado mucho sobre la historia, ¿no? Sobre la arqueología, aunque su formación como arquitecto, él es profesor de arquitectura en la Escuela de Arquitectura en Barcelona, pero su gran parte de su actividad se ha centrado en la prehistoria, en temas de arqueología, mitología, ha viajado mucho a Irak, ha participado en muchas excavaciones y bueno, pues me pareció oportuno que fuese él el que diese voz a este poema, ¿no? No sé si... Ah, vale. De todas formas, no sé si tenéis alguna... Mientras pongo el poema, no sé si queréis saber o preguntarme algo, yo encantado de responder. No voy a haceros preguntas, como parece ser que hacen otros, pero sí estoy abierto a responder a preguntas. Mientras, a ver. ¿Qué crees que perdurará de lo que estamos construyendo en estos tiempos? Hostia, pues mira, esa pregunta está muy bien, porque el otro día yo suelo ir mucho a los rastros y si alguno de los que estáis aquí vais con cierta frecuencia al rastro, veréis que está produciéndose una transformación muy grande en los puestos. Empieza a aparecer arqueología tecnológica, ¿no? O sea, lo que es móviles de primera generación, los Motorola, esos primeros que se empezaron a construir. Y es increíble qué mal envejece la tecnología. O sea, la tecnología es de las actividades que peor envejece, porque acaban siendo trastos y además es todo un amasijo de cables y trastos que dices, bueno, ¿y esto quién se lo va a llevar, no? Y cada vez aparecen más puestos con ordenadores viejos. Es curioso porque muchos de los que van allí y muestran interés por estos lugares, por esa parte del rastro donde aparecen máquinas que algunos ni nos acordamos para qué servían, o cassettes, o discos, o sobre todo de informática. Muchos buscan discos para intentar ver memorias. O sea, fijaros que la fotografía ha cumplido un papel. Ahora, por ejemplo, hay mucho interés en fotografías antiguas y se está comprando. Hay mucha gente que está haciendo colecciones de fotos antiguas que acaban, digamos, allí, ¿no? Tiradas en el suelo, esperando a que alguien pues, muestre interés y se las lleve, ¿no? Pero claro, desde que estamos acostumbrados a guardar nuestras imágenes, nuestra intrahistoria, ¿no? En una memoria, en una SIM, en una tarjeta pues todo eso acaba desapareciendo o acaba digamos, en la basura, ¿no? Entonces hay gente que está buscando esas memorias para rescatar qué hay dentro, ¿no? La curiosidad de decir, bueno, ¿qué hay de esta chatarra? ¿Qué hay detrás? Si hay en un móvil que está, ¿no? que está allí en el suelo, a ver si tengo la suerte de que está con la tarjeta y qué aparece allí, ¿no? Entonces, se están produciendo situaciones así como muy novedosas, ¿no? Y luego yo creo que
nos estamos acostumbrando a consumir. O sea, el ser humano y el arte es un acto de consumación y se está convirtiendo, o cada vez está más próximo, a un acto de consumición. Estamos pasando de la consumación a la consumición. ¿Eso cuáles son los primeros efectos que produce? Pues que todo es de usar y tirar. Y cuando una cosa es vieja y ya no te sirve o no cumple su función, la tiras. Entonces, con la tecnología pasa eso. Cuando un ordenador ya es viejo y te has comprado uno nuevo, lo tiras, ¿no? Y sin embargo, el mundo digital, el mundo informático, digamos, creo que va a envejecer fatal. Entonces, la única forma de superar el paso del tiempo es que tú tengas la capacidad de hacerte, ¿no? De grabártelo en una memoria, en un formato, en un disco más moderno, ¿no? Y cambiarlo. Pero si no lo cambias, aquello está destinado a desaparecer. Con lo cual, es curioso o es paradójico que una sociedad tan tecnológica, tan avanzada, sea tan primaria o esté desatendiendo ese aspecto, ¿no? O ya no tenga a lo mejor la necesidad o piensa que esas cosas van a perdurar en el tiempo y a lo mejor son más frágiles de lo que creíamos. Yo recuerdo los primeros CDs que he comprado que decían que eran eternos y que eran para siempre y no. O sea, la tecnología nos está... vamos, yo ya me estoy acostumbrando a que no hay nada, digamos, duradero, que hay, digamos, he llegado a la conclusión de que son ciclos de cada 5 años tienes que renovar los equipos, sobre todo los que trabajamos con equipos profesionales, nos obligan. Las cámaras fotográficas antiguamente, un fotógrafo tenía una cámara para toda su vida y trabajaba con esa cámara toda su vida. Yo he cambiado de cámara siguiendo las pautas de la tecnología y apuntándome a todas las novedades, he cambiado 5 veces ya de cámara. Y ya en esta última vez que he comprado la última he dicho, mira, yo creo que a la siguiente ya no me apunto. No tiene, porque no, me parece, sí, te venden, sí, siempre, el mercado es muy hábil y te vende atractivos. O sea, cuando ya tienes la resolución, ahora es muy difícil ya conseguir más resolución de la que ya tienes. Entonces, lo que te venden es rapidez, que la cámara sea muy rápida, que capture muy rápido, que tenga una capacidad de almacenaje grandísima. O sea, te van, digamos, creando adiciones por capítulos. Pero todo está pensado, digamos que el gran cambio, cuando entramos en el mundo digital, es que ya no se piensa en perdurar en el tiempo. Lo de la obsolescencia programada, que en la industria se ha establecido ya desde hace tiempo. Las lavadoras alemanas que se hacían hace 30 o 40 años o General Electric eran para toda la vida. O sea, si las tirabas era porque te aburrías, no porque dejasen de funcionar. Ahora es que es matemático, es que están programadas para los 5 o X tiempo se estropeen. O las impresoras. Las impresoras tienen un tiempo no dejan de utilizarse porque se estropeen. No, dejan de utilizarse porque en el programa está diseñado, o sea, cuando tú haces a partir de 100.000 copias, hay una instrucción dentro de la máquina que te dice no se pueden hacer más copias. O sea, no estoy estropeada, pero no se puede hacer más copias. Se acabó. Cómprate una nueva. Y tú llamas a la casa y te dicen, no, es que esta ya no, te tienes que comprar una nueva. Pero, ¿no? Entonces, creo que no sé dónde es esta práctica, si yo creo que viene del mundo anglosajón, o sea, los que han diseñado la tecnología han decidido que tiene que ser así para prolongar el consumo, para hacernos, digamos, adictos al consumo. Y bueno, pues yo ya estoy un poco harto. Entonces, por ejemplo, me acuerdo yo cuando la primera impresora me dijo que se acabó, que ya no quería hacer más copias y no estaba estropeada, me encontré un software ruso que tú lo instalas y te renueva, o sea, te rompe, digamos, o se salta esa instrucción y la impresora vuelve a funcionar perfectamente como si estuviese otra vez nueva. O sea, estamos en un mundo totalmente lleno de paradojas y de situaciones absurdas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que uno de los cambios es que ya parece como que no interesa perdurar en el tiempo o no nos preocupa ese tema, ¿no? Y luego, por otro lado,
es curioso porque los dioses, ¿no? Parece que se estaban envejeciendo, ¿no? Y que la civilización iba encaminada a que los dioses y las religiones y toda la parte espiritual acabase desplazándose a un plano, digamos, ya no prioritario o ya no relevante. Y sin embargo, se acaba de crear el dios más potente que se ha podido concebir en la historia de la humanidad, la inteligencia artificial y la robótica. O sea, que es que parece que el ser humano no puede vivir sin dioses. Y cuando envejecen los que en un principio han estado conviviendo contigo, generas uno nuevo, ¿no? Y este va en serio. O sea, yo creo que lo de la inteligencia artificial es un desafío que vamos a ver cómo evoluciona. Yo conozco dos casos muy interesantes y también paradójicos. No sé si conocéis, en Abu Dhabi hay un museo de tecnología y había dos robots expuestos, ¿no? Que interactuaban con el público. Pero en un momento dado, un día, empezaron los dos robots a interactuar entre ellos y desarrollaron un idioma totalmente desconocido para los informáticos. Los informáticos no podían, estaba encriptado, o sea, se habían inventado un idioma que solo entendían los dos robots, ¿no? Los informáticos empezaron a desconcertarse, se asustaron y los han apagado. Entonces, claro, o sea, ahí estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Y donde la tecnología no sabemos a dónde nos puede conducir. O sea, el ser humano ha sido capaz de crear algo que es superior a su propia naturaleza, ¿no? Y yo creo que ese es quizás el fenómeno más novedoso de la historia del hombre, que por primera vez se ha generado algo, un creador genera algo que es superior. O sea, normalmente siempre hemos tenido la idea de que el creador siempre está por encima de lo creado. Pues en este caso la paradoja es que se ha generado un ente, una estructura que es superior al propio creador. Bueno, está en proceso, pero a ver cómo... Sí, aquí la única... Pero yo no sé si estáis al día, pero yo lo que me llega a mí de inteligencia artificial y los casos de gente que la está utilizando, yo todavía no tengo prisa, porque yo creo que, bueno, he utilizado herramientas, están incorporadas ya, por ejemplo, los programas de tratamiento de imágenes. Photoshop ya tiene muchas herramientas que utilizan inteligencia artificial y es muy rudimentaria en muchas cosas, pero aprende muy rápido, o sea, evoluciona muy rápido. Entonces, bueno, y otro caso también significativo y paradójico, hubo un robot en Corea del Sur que tenía funciones administrativas. Estaba en el ayuntamiento y hacía funciones administrativas. Estuvo funcionando 5 años. Y el otro día, hace muy poco, pues decidió autodestruirse. O sea, se suicidó como máquina. Se ha autodestruido y no se sabe por qué. Claro, es una máquina que en principio no tiene... O sea, se puede cansar una máquina, tiene conciencia para decidir, oye, ya estoy harto de hacer... No, o sea, pero sin embargo, misteriosamente ha decidido destruirse. O sea, estamos en un momento... nueva situación va a generar nuevos problemas. Entonces, estamos en un momento súper estimulante, súper inquietante, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde nos va a llevar toda esta tecnología. Y luego, claro, en manos de quién está y cómo se utilice, ¿no? Yo estoy a favor de la innovación y de investigar, pero también hay que intentar ir por delante, no por detrás. O sea, no intentar corregir porque imaginaros, yo qué sé, que los sistemas informáticos, cada vez dependemos más de sistemas informáticos, por ejemplo, la aviación, ¿no? Los sistemas de automoción. Otro de los problemas que hay en la aplicación para la automoción, los coches que van, digamos, sin conductor, hay un problema que es también muy habitual en los autofocus de las cámaras, y es que no pueden enfocar en el blanco. Donde no hay textura y la luz blanca, o sea, una pared blanca, tú no puedes enfocar. No hay capacidad, técnicamente no se ha conseguido enfocar, ¿no? Entonces, uno de los accidentes que fue muy significativo es
un coche que iba, digamos, que tenía iba, digamos, independiente, sin conductor, no detectó un camión blanco y se chocó contra él. Y el conductor que estaba, vamos, el pasajero que estaba en el coche, pues murió, ¿no? O sea, se producen situaciones, ¿no? Bueno, que se irán superando, pero a veces se superan, pero por error, ¿no? O sea, tienes que aprender de los errores y se cometerá. Yo creo que iremos aprendiendo sobre la marcha, iremos viendo, por supuesto que habrá cosas maravillosas y habrá avances y, por ejemplo, el otro día también la noticia de un cirujano que operó a 2.000 kilómetros de distancia de una operación, ¿no? desde su computador, ¿no? O sea, que habrá cosas maravillosas y cosas que no lo sean tanto, ¿no? Al final depende del uso que haga el ser humano, ¿no? Y con qué intención, cómo se emplee esa tecnología. Y por desgracia, pues una parte de esa tecnología se utiliza pues, de forma muy violenta, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en estas guerras que están aflorando. Yo empecé una serie sobre cuando la primera guerra de Irak, bueno, la guerra que nos afectó, que tuvo mucha relevancia aquí, que fue la guerra de Irak, en la que hubo esas manifestaciones y tal, ahí decidí yo hacer una serie de utilizar los grabados de Goya, porque, bueno, es curioso también cómo han evolucionado las batallas a lo largo de la historia. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las batallas de Leonardo, las que representa, se utilizaban las batallas como un acto glorioso. O sea, tenían una carga de heroicidad, una carga positiva. Y tuvimos que esperar a que Goya, ¿no? Con su serie de los desastres de la guerra, con el 3 de mayo, hiciese una lectura totalmente diferente sobre las guerras y sus consecuencias, ¿no? Y es donde el heroísmo se convierte en algo deleznable, ¿no? Se transforma en lo contrario. Y luego, pues, en el caso de Guernica, ¿no? Picasso, o sea, dos artistas españoles que, de alguna forma, revolucionaron la visión de lo que era un conflicto bélico, ¿no? Un conflicto armado, cómo sacar las miserias, la parte, ¿no? Entonces decidí, digo, bueno, pues como me parece muy difícil superar a un artista como Goya o como Picasso, voy a utilizar esas obras, las voy a vaciar y voy a tratar de contextualizarlas en el momento actual. Entonces, cada grabado de Goya que vaciaba le colocaba el nombre de una guerra, ¿no? Entonces empecé por Irak, luego llegó a Afganistán, luego llegó Siria, Yemen. Entonces, bueno, son 80 grabados los que... No sé si a este ritmo, pues, bueno, yo creo que me faltarán grabados, porque es que está todo avanzando de una forma tremenda, ¿no? Y bueno, pues, claro, la tecnología también se utiliza para eso, ¿no? Y bueno, pues, no sé, hay muchas culturas, ¿no? Depende de dónde centres tú la atención. También hay interés por ese tipo, no sé, yo siempre he tenido como criterio en toda mi colección, todo lo que es relacionado con armas y tal, lo he dejado de lado, ¿no? No me ha interesado, pero tiene su público también y tiene su valor histórico y tiene su interés, ¿no? Y bueno, en un museo, por supuesto, hay un gran apartado está dedicado a las armas, ¿no? Forma parte de testimonio. Y esas armas cuentan, ¿no? O sea, la forma de matar también está implícita en cada cultura, ¿no? O sea, se produce una evolución también muy curiosa y muy significativa, ¿no? Entonces, no sé en qué momento todos esos testimonios, esos objetos, cuando un misil, ¿no? Acabará siendo un objeto arqueológico. Yo creo que eso pasará mucho tiempo, ¿no? Pero ya hay museos, ¿no? Hay museos que, pues, igual que por ejemplo en Moscú está la era espacial, todo lo que es la carrera espacial, o sea, hay museo de armas, ¿no? O sea que todo acaba siendo pasado, ¿no? Entonces, no sé cómo la verdad es que es difícil, ¿no? Pero esos objetos se convertirán en obras de arte. Igual que se han convertido las monedas romanas, ya no son monedas romanas para usarlas para comprar,
o para hacer un intercambio comercial, sino que son objetos de arte, ¿no? O sea, cómo el arte también, o la dinámica de la historia hace que se transformen los objetos de una forma, o adquieran otro valor, ¿no? Entonces, algún día, a lo mejor, dentro de pues, X tiempo, los misiles serán obra de arte, porque representarán unos valores de un momento, de una tecnología, de un avance, de una civilización que los utilizó en su momento, aunque fuese... Luego también las batallas del pasado, cuanto más lejano es, más se dulcifican, no tienen la acritud ni el drama que tienen los más recientes, ¿no? Yo lo percibo así, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? En que en las batallas entre los griegos, pues o ves la película esta de las películas sobre batallas y tal, y fijaros todo el repertorio que hay, y nadie se escandaliza ni piensa en los bárbaros salvajes que eran, ¿no? O sea, y sin embargo, pues, no sé, ahora cuando nos llegan estas noticias de miles de muertos, ¿no? Ahora, aquí y ahora. Y bueno, pues yo creo que todo el que tenga un poco de sensibilidad no puede... Sin embargo, somos, no sé, ¿es por miedo? ¿Es porque ¿por qué no queremos que nos... O sea, ¿en qué medida nos afecta a cada uno, no? Hay gente que se involucra, que lo sufre, que lo padece, y hay gente que quiere mirar para otro lado. Pero ahí están, ¿no? No sé, el ser humano está lleno de paradojas, pero yo creo que al final se traduce en que tenemos dos naturalezas, una naturaleza racional y una naturaleza irracional. Tenemos un pensamiento racional, pero tenemos un pensamiento irracional que es muy difícil de entender y que yo creo que los robots, no están capacitados, o sea, su naturaleza es racional y de forma racional pueden entender o pueden aprender un comportamiento irracional, pero no sentir. O sea, un robot puede aprender cómo funcionan las emociones en el ser humano, pero un robot va a saber sentir emociones, va a sentir dolor, va a sentirse humillado, va a saber cómo se siente un humillado, va a saber los elementos que producen que una persona llore, que una persona se manifieste sus emociones, pero va a ser capaz de llorar. Ese es el tema, ¿no? Que creo que nos diferencia. Y bueno, acabo con el poema. Sí. Vale, pues cuando quiera. Viejo árbol solitario, un desierto verde me rodea, inmóvil me encuentro en soledad. Antaño la vida encendía fuegos a mi alrededor, hoy solo el césped crece en este lugar, la última huella la borró la lluvia hace miles de abriles. Recuerdo sus veneraciones, sus ropas, sus cambiantes caras, poblado que solía estar aquí con el mercado frente a mí, mi sudor, su miel y mis lágrimas, sus postres. Los siglos pasan lento ahora. Cada primavera los alados me visitan consolando mi pesar nostálgico. Cada otoño el cielo me desnuda renovando mi piel cual serpiente. Cada invierno el viento me golpea, mas mis piernas en la tierra hundidas seguirán hasta el final a tomar sombra bajo mi cintura. Un ternero nace y yo soy su cuna. Nunca, sin embargo, olvidaré aquel día, los bárbaros llegaron con su oscura magia de plomo y fuego. Mis compañeros de vida en antropopiedras se convertían. El vino más rojo que jamás vi, de su piel se escapaba. Luego el fuego y el tiempo destrozaron todo rastro de alegría. Ay, pueblecito mío, que bajo tierra te encuentras, en mi memoria de árbol siempre estarás. Bueno, pues no sé si tenemos...